más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de poder asistir a un servicio funerario. Vemos que hay tranquilidad, que hay paz, que hay armonía, pero sabemos que puede existir cierta parte de discordia también. Hay un antes y un después de un servicio funerario. Y yo el día de ahora quiero contarles que vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué sucede en los términos legales, un antes y un después de un servicio funerario? Me acompaña Karen Sánchez, ella es licenciada y Karen, le quiero dar la bienvenida a este podcast. Gracias. Bueno, mi nombre es Karen Sánchez, soy abogada y notaria de la República de El Salvador y aquí estamos para conversar un poco justamente de qué se trata ese momento, qué pasa tal vez un antes y un después de ese momento, tal vez que vivimos muchas veces como familia con la pérdida de un ser querido. Con Karen tocamos un tema en un podcast anterior era relacionado a la aceptación de herencias, pero el día de ahora también quiero, Karen, que con base a la experiencia, como usted ya decía, abogada, notaria, el área en la cual usted va específica, en la que se desarrolla y desempeña, Karen. Bueno, yo veo diferentes áreas, pero una de mis especialidades justamente son las aceptaciones de herencia, los testamentos y un poco lo que es el derecho de familia también. Y ahí es donde queremos entrar de manera específica en el tema, la aceptación de herencias. Y Karen, ¿qué sucede cuando después del velorio, después del entierro, legalmente con su experiencia ha visto pues que han habido problemas entre familias, entre esposo, esposa, amante, hijos, parientes, dolientes? Cuénteme un poquito. Fíjese que sí, y en realidad no solo después, Ujú. muchas veces es incluso antes, desde que la persona probablemente está enferma, está en su lecho de muerte, incluso se han dado situaciones muchas veces donde se les ha obligado a las personas firmar documentos o poner huellas, porque ya no están como en una conciencia de saber exactamente qué es lo que están haciendo, y eso incluso podríamos caer nosotros en un delito, Ok, porque no hay una voluntad de quererlo hacer. lo imponen. Exactamente, o engañan a la Ah, persona. ajá. ¿Sabe que hoy en día, por ejemplo, es prohibido para los notarios entrar a un hospital Ujú. donde la persona tal vez está en una situación complicada de salud a que le firmen documentos a uno, sobre todo si son donaciones, si son testamentos, porque antes era muy común hacerlo Ok. y se dieron diferentes problemas jurídicos porque la gente era engañada u obligada a firmar o a poner huella. Karen, es increíble, pues esto tiene que ver mucho en el ámbito legal, ¿verdad? Sabemos de que hay propiedades, hay patrimonios, pues hay muchas cosas de valor, ¿verdad? ¿Qué podría recomendar, Karen, para no entrar en esos conflictos precisamente de los que estamos hablando? Porque cuando estamos en un velorio, estamos en un momento de duelo, tenemos aquella imagen de que la familia se une, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero se puede unir en el momento, pero después comienzan los líos, los problemas. Entonces, Karen, con base a la experiencia, cuénteme un poquito de lo que usted ha podido vivir. Honestamente no siempre se unen, incluso a veces ni siquiera desde la vela. A veces desde el momento en que el familiar fallece ya comienzan los problemas y las batallas campales donde incluso hay hasta diferentes discusiones dentro de la vela o del entierro de una En el persona mismo lugar, en en el el mismo servicio. lugar. O Sí. sea, hay un aforismo legal que dice que en los divorcios se conoce a los cónyuges y en las muertes o aceptaciones de herencia se conoce a los hermanos en realidad. Ok. Porque en realidad ahí es donde cada quien, lastimosamente, más que por un duelo que se deja de lado, se saca a relucir el hecho de el querer tener, Ujú. ya sea el dominio de propiedades, de carros, de seguros, de pensiones, de cuentas de ahorro, etcétera. O sea que lo económico siempre afecta a la familia. Lastimosamente, Ok. lastimosamente lo corrompe y dejan de lado el dolor de la pérdida de su familiar. Y tal vez mi recomendación es ordenarse. El problema es que muchas veces la muerte es un tabú. Entonces, cuando la persona le dice, mira, papá, mira, mamá, o esposo, esposa, deberías de hacer un testamento. Y la persona dice, ay, ¿qué me estás diciendo la muerte? No. O sea, usted puede otorgar su testamento desde que usted cumple 18 años.
Entonces, desde ahí usted otorga un testamento y usted lo puede cambiar todas las veces que usted quiera hasta un instante antes de morir. Yo, por ejemplo, si actualmente no tengo hijos y quiero dejar en testamento a mis padres y posteriormente yo soy madre, simplemente lo cambio. Pero eso exacto, a eso quería llegar. O sea, el testamento usted lo puede ir variando, puede ir cambiando. Como decía, en su momento puede ser que un joven de 18 años ya Sí, lo puede desarrollar, puede hacer un testamento. claro. Puede dejar como herederos, Sí, ¿sí? así es. A sus padres, Sí, pero ya en eso, en cuestión de 2 años, él se casó, ya puede cambiar el testamento y dejar ya a su esposa, ¿sí? correcto. En cuestión de 4 años, ya hijos, ya puede incluir en un porcentaje a sus hijos también. Y el testamento va variando. Así es. Ok, perfecto. Eso es bien interesante conocerlo porque son las cosas que nosotros, pues, no estamos involucrados en cuestiones legales, Así desconocemos es. de leyes y es donde la ayuda de Karen, pues, le puede servir de mucho. Claro. Es recomendable entonces siempre tener un testamento. Por supuesto. Es que en realidad el testamento es la última voluntad. Entonces, si por ejemplo, se lo planteo de esta manera, usted me dirá, pero un muchacho de 18 años, ¿para qué debería de hacer un testamento? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la abuela le dejó una herencia, siendo Ok. menor de edad? Sí. Entonces, a los 18 años, otorga su testamento y él dispone cómo quiere que queden sus bienes si él llegara a fallecer. Ujú. Posteriormente lo puede ir cambiando conforme a sus necesidades. Yo conozco muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, los padres dicen, bueno, mi único heredero es mi hijo, pero en realidad se casó con una persona que para mí tal vez es viciosa, tiene el vicio del juego, lo cual es Sí, complicadísimo, correcto. y la va a dejar en bancarrota. La quito de mi testamento y dejo de herederos a mis nietos, a los hijos de ella. Lo puede hacer Sí. perfectamente. Y así se puede ir jugando a medida pues usted lo decida Mire, hasta un instante antes de morir. Karen, vaya, usted tocaba el tema de los hijos, de los nietos, entonces es de verdad muy importante porque estamos en El Salvador y culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de trámites, ¿verdad? ¿Sí o no? No, la verdad Es, es que no nos gusta hablar de la muerte. y es de eso precisamente lo que Sí, nosotros tratamos de hacer, ir creando esa conciencia. O sea, hablar de la muerte no es llamar a la muerte. correcto. Nosotros tenemos ya varios años y aquí hay personas que tienen más de 20 años de laborar en la empresa y esto está relacionado a la muerte y hasta la fecha pues continúan, ¿verdad? Siguen vivos. No es que Así es. llamen la muerte, o sea, hay que ir rompiendo, y usted decía, hay que romper ese tabú Exacto. que hablar de la muerte es llamar a la muerte. Ya lo escuchó y lo Sí, está escuchando de alguien que no está relacionada en el tema, es pues, correcto. ¿verdad? Así es que qué buena recomendación. Entonces, Karen, significa de que el dolor se mezcla con lo legal. Eso es un hecho también. Con lo legal y con las cuestiones económicas, Ujú. que es lo que en realidad corrompe a las personas, el hecho de querer tener. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si no dejo testamento? La ley ya me norma, la Ujú. ley ya me dice quiénes tienen derecho a aceptar herencia y quiénes no, o en qué orden van. Si usted quiere saber más del tema, perdón, Karen, si usted quiere saber más del tema, yo le invito también a que vea uno de los podcasts anteriores donde Sí, tocamos ese tema, ¿verdad? justamente. Precisa, va, continúe, Karen. Sí, y en ese caso, por ejemplo, ya me dice, por ejemplo, que los padres es una alternativa, si aún están con vida, el cónyuge, los hijos y los compañeros de vida, Ujú. siempre y cuando no estén casados. También es válido. Y esa Porque, es una figura que se da mucho en El Salvador, claro, ¿verdad? lo que nosotros llamamos el acompañamiento. Ujú. Entonces yo vivo con la persona, pero no me caso. Va, la amante para ser más directo, o el amante, ¿verdad? Popularizando ya el Sí, concepto. dependiendo, si estoy casado, sí. Ujú. Si estoy casado, viene a tener esa figura. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy casada, pero tengo un compañero de vida? Nunca me divorcié. Ujú. Si yo fallezco, todos mis bienes pasan a mi cónyuge, Sí. no a mi compañero de vida. Y ahí es donde se dan batallas campales. Karen, mire, ese tema lo hubiéramos traído hasta una pizarra, hubiéramos ido tocando. Ah, si no es él, es para él, ¿verdad? De esa forma, porque sí le digo, o sea, creo que sí hay que ir explicando, porque sí son escenarios, Karen, que se van formando. Y usted que conoce mucho del tema, pues qué bueno, de verdad, que nos vaya aclarando estos conceptos. Sí, porque lastimosamente muchas personas dicen, y han venido a mí a pedirme asesoría y me dicen, Lick, pero yo viví 20 años con él. Ujú. Entonces, ¿cómo es posible que no me corresponda nada? Si esa persona no hubiera estado casada, sí,
yo le digo, hacemos un proceso en el juzgado de familia de declaratoria judicial de unión no matrimonial, usted adquiere los mismos derechos de un cónyuge y usted puede entrar a la aceptación de herencia, pero él estaba casado. Ujú. Entonces todos los derechos son de la esposa. Ok, ok. Esto me lleva a una frase de verdad y me queda muy clara, que cuando no hay una claridad legal siempre se genera conflictos. Claro. Y es por eso que se relaciona el tema. La muerte y lo legal, pues es un tema que está muy relacionado. Conflictos son los que dejamos cuando no tenemos nada ordenado, ¿verdad? Así es, y créanme que es de verdad que son grandes problemas que se dan. Bueno, justamente antes de grabar nosotros hablábamos, yo le comentaba que se dan hasta pleitos por una pensión. O sea, si la pensión sea de $150, de $100, Ujú. es increíble porque se da una fragmentación de la familia exagerada. Entonces, lastimosamente, las cuestiones que tienen que ver con dinero nos corrompen la mente, el corazón y se nos olvidan las familias. Eso significa que debemos de ser previsores, ¿verdad? Así es. Debemos de prever para no caer en el error de ser confiados y decir, no va a haber problema, ¿verdad? Porque problemas son los que dejamos cuando no dejamos nada establecido. Y fíjese que está bien que fuera a veces 1 o 2 hijos, Ujú. pero a veces son 7. Sí. Entonces es una situación bastante compleja porque mira, mi papá dejó este terreno y nos toca a los 7, pero resulta que de los 7 ya murió uno Ujú, y ese uno dejó 4 hijos. ujú. O sea que ya no se me hicieron básicamente 6 herederos, sino que se me hacen 11 con los Entonces, 4 hijos. esa propiedad hay que dividirla ya entre 11. Claro, la parte que le tocaba al hijo, que hoy le va a tocar a los nietos, esa parte se va a dividir entre los 4 hijos, que son los 4 nietos, y así sucesivamente. Mire, hay muchas familias que pueden estar pensando, no, pero es que eso a nosotros no nos pasa porque nosotros somos unidos. ¿Qué So, les puede decir? que sí puede ser, porque yo he conocido muchas personas donde han venido justamente a mí y me dicen, Lick, somos 3 hermanos, mi mamá, y aquí no hay pleito, y es cierto. Ok. O sea, por ejemplo, yo tuve un caso donde los 3 hermanos me dijeron, vamos a renunciar los 3 y que solo quede de heredera mi mamá. Pero Y ya lo así habían fue. definido. Claro, y aquí nadie tenía pleito con nadie. La mamá fue la heredera y la mamá pues después disponía si tal vez en un testamento los dejaba de herederos a ellos Ujú. o les hacía donaciones en vida, Ah, etcétera. vaya. Entonces, pero ya era decisión de la señora, no había ningún tipo de problema. Pero lastimosamente de un 100%, quizás un 70% me arriesgaría a decir, siempre hay pleitos. Los conflictos no empiezan por maldad entonces, sino que empiezan por malas decisiones o por no ser previsores o prevenidos. Fíjese que una vez me dijo alguien que llegó ante mí a otorgar un testamento y me dijo, yo no desconfío de mis hijos, Ajá. desconfío de sus parejas. Ah, vaya. Sí, porque me dijo, yo sé que mis hijos son buenos, yo sé cómo los he criado, pero yo sé, por ejemplo, que al esposo de mi hija le gusta el licor. Entonces yo sé que él puede ser que en una de esas tendencias al licor, tal vez en una borrachera, tome alguna decisión que no esté bien para mi hija. Y yo no desconfío de mi hijo, sino que de la esposa, porque la esposa malgasta mucho el dinero, no tienen nada, porque ella es como $100 le llegan, $100 se gasta en Sí. cosas banales. Entonces, si yo no los protejo y llega a haber una fragmentación en el matrimonio, mis hijos no van a tener nada. Ah, ok. Entonces son otras situaciones también que se dan. Hablar de la familia es hablar de cónyuges, hablar de hermanos, de sobrinos, de primos, de tíos. Hay Sí, mucha gente que está involucrada, ¿verdad? así Y es. pues lastimosamente, bien dice usted, hay un porcentaje del cual no están interesados en lo económico, pero hay un porcentaje más alto que sí, según la Correcto, estadística. correcto. La mayoría de personas. Ajá. La mayoría de personas siempre tiende a ver qué es la situación económica, cómo queda la situación económica y qué le corresponde. Démonos cuenta entonces que cada cabeza es un mundo y cada quien toma la decisión pues como mejor le convenga, ¿verdad? Cada quien puede tener decisiones correctas, decisiones equivocadas y lo más sabio entonces es dejar todo en una sola línea, en alguien Claro. que consideremos nosotros que es de confianza. Fíjese que hay otro tipo de figura, no necesariamente el testamento, Sí. sino que son las donaciones revocables, que lo que la gente dice
comúnmente heredar en vida. Cuénteme de eso, por favor. Las herencias no son en vida, Ajá, las herencias son por causa de muerte, sí. pero sí las donaciones revocables. Yo, por ejemplo, si yo quisiera dejarle a mis hijos la casa donde habito, yo puedo hacer una donación. Esta donación no se inscribe. Esta donación yo la presento a la Corte Suprema de Justicia y ellos la tienen en resguardo, ¿sí? La copia y yo tengo, bueno, mis hijos tienen la otra copia. Ok. Y esa donación revocable, mientras yo esté con vida, puedo invalidarla. Ok. La puedo revocar. Si usted mira que algo no le gusta, me Exactamente. fallaron en algo, hubo pérdida de confianza. O incluso si el hijo falleció, Ajá, porque no sabemos pues, quién va a morir primero. sí. Entonces vengo yo, la revoco y deje de tener validez. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al final sí yo fallezco? En ese caso, va a venir mi hijo y va a presentar esa donación revocable al Centro Nacional de Registros junto con una partida de función mía y ahí le van a escribir la propiedad a su nombre sin hacer aceptación de herencia. Mire, pero qué importante es conocer del tema y qué importante es contar con el respaldo siempre de las personas que están muy involucradas. Por ejemplo, yo puedo escuchar el término, pero desconozco todo el proceso. Y usted me lo está dejando muy claro este día, Karen. Correcto, en realidad, y es importante siempre tener justamente la precaución de dejar todo ordenado, Significa que podemos prever todos los problemas todo. siendo organizados, planificados, ¿verdad? Por lo menos dentro de lo que cabe, podemos organizar todo Ujú. hasta donde nosotros podamos en vida. Decir, yo acepto la última voluntad de mi padre, un ejemplo, y la voluntad de él era que esta herencia quedara en 50 para mí y 50 para mi hermano, un ejemplo. Así es, sin embargo, no siempre las personas están conformes, muchas personas buscan situaciones para impugnar testamentos. ¿Se puede impugnar un Sí, testamento? por supuesto. Ok, es cuando alguien que ha aparecido, digamos, un hijo ¿cómo es un hijo no No reconocido? reconocido. Puede decir, momento, aquí soy yo. Fíjese que es todo un proceso en Eh, realidad, Mire, es que esto me siento como en una telenovela ahorita, de verdad. como una serie de Sí, Netflix. exacto. Mire, me hizo sentir como que un poquito vintage, porque yo le dije novela y ya me dijo serie. Bueno, Es una novela turca, para que sea más ajá, contemporáneo. exacto. Sí se puede dar esos casos. Por Y es donde supuesto, y se sucede dan. ese. Y se dan. Pero fíjese que se dan más que todo cuando no hay testamentos. Sin embargo, sí pudiera llegar a darse donde hay testamentos. Ok. Y, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de ADN Sí. en los cuales yo puedo demostrar que la persona que murió era mi padre. Y solo en ese tipo de figura se puede dar ese proceso que alguien puede impugnar un testamento. No, también por indignidades. Lo que pasa, vaya, por ¿Qué es eso? ejemplo, si imaginémonos que nosotros dos somos hermanos Sí. y mi madre está muy enferma o nuestra madre está muy enferma. Y resulta que justamente en toda su enfermedad solo yo la cuidé, solo yo estuve con ella, yo me encargué de su alimentación, yo me encargué de toda su medicina, de sus doctores, todo. Y usted simplemente le dio la espalda. Ujú. Eso puede ser causa de una indignidad. O sea, usted no es digno de los bienes de ella. Ujú. Entonces, cuando ella fallece, usted viene bien campante a Ujú. decir, aquí estoy, Sí. y la mitad de los bienes de nuestra madre es mío. Ujú. Entonces, puedo venir yo y decir, no porque eres indigno. Mire, y eso me parece muy acertado porque también Y se se da escuchan muy muchos casos. comúnmente, Sí, sí. es cierto que mi papá quedó, somos dos hermanos, mi Sí, papá quedó a mi cuidado y el otro hermano solo de lejos porque no vivía en el país y de repente pues quería ayudar, ayudaba en algo, ¿verdad? Y de ahí solo viene y qué buen ejemplo el que ha puesto, de verdad. y se da en El Salvador, se da increíblemente Ujú. eso, donde son 4 hermanos y solo un hijo se hace cargo. Escuchen y Así pongan es. atención porque si usted es de los hijos responsables o de los hijos que está pendientes de sus padres en alguna enfermedad, pues puede perder Sí. la herencia. Sí, en realidad, y si se asesora bien, Sí. digamos, el hijo que de verdad estuvo con su madre, Pero eso sin hacerlo sin mal corazón, ¿verdad? O sea, pues tomando en consideración el escenario, como lo plantea usted, al dejar al papá descuidado, pues claro, lo creo que que pasa es que las indignidades hay que probarlas, o sea, no es porque mi hermano me caiga mal, yo voy a indignidad, decir que es indigno. indignidad es por digno, ¿verdad? Claro, o Ok. sea, no es nada más que a mí se me ocurrió que no quiero que mi hermano tome posesión de los bienes de mi madre, no, tengo que Ajá, probar, todo en derecho se tiene que probar. perfecto. Entonces es importante siempre seguir todo conforme a la ley.
Ok, bueno, increíble todo lo que podemos estar aprendiendo el día de ahora. Se dan casos y ya lo hablamos, ya lo vimos como novela turca, ¿verdad? Que puede ocurrir este tipo de Sí, situaciones porque sucede, sucede. Se ha enfrentado usted a casos como estos, ¿verdad? por Es el supuesto. día a día de Karen. Sí, la verdad es que es mi día a día. Creo que lo de las aceptaciones de herencia es lo más complejo que puede haber, porque no solo abarca el área civil, porque las Ujú. aceptaciones de herencia son cosas civiles en derecho, sino que abarca las situaciones familiares. Jugamos con emociones, jugamos con otro tipo de situaciones, tal vez muy internas dentro de la familia. Nosotros los abogados no solo vemos la parte legal, sino que a veces somos consejeros, somos psicólogos, somos terapistas, somos un montón de cosas, porque justamente vemos la parte emocional también de la persona, Ok, que también lo ven ustedes acá. sí, Ustedes así es. acá con la partida de un ser querido ven mucho las Mire, se emociones. puede ver en algunos servicios, uno puede decir, esta gente sí tuvieron el tiempo para poder prever, ¿verdad? Anticipadamente, Sí. y en otras ocasiones usted puede decir, no, aquí se ve que van a haber problemas. Se siente esa fricción, ¿verdad? Se sienten esos bandos, ¿sí? Usted ve tal vez a un grupito de la familia Ujú. afuera del sepelio, otro grupito adentro del sepelio, y tal vez en el cementerio o algo así, usted viene y ve que tal vez unos están por un lado igual, otros por otro lado, uno toma un café, perdón, una decisión de que yo quiero un café, el otro por aquí, pero no es tanto nada más de cuestión de sepelio, Mire, hay algo o más. de repente vemos que entra alguien empoderada, ¿verdad? Y todos dicen, ¿y ella quién es? ¿Verdad? Y resulta que puede ser la que quedó de heredera. Sí, correcto. Bueno, aquí se ven muchas cosas, por ejemplo, el hecho de que tal vez nunca dijo el señor que tenía otros hijos, Ok. que tenía otra familia. Sí, pero resulta que el abogado sí sabía porque había un documento ya Puede establecido. ser, puede Perfecto. ser. Bueno, Karen, es increíble todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Por no dejar algo ya legalmente establecido. ¿Cuáles son los pasos, Karen, que puede usted recomendarle a nuestros seguidores del podcast para que tomen en cuenta para dejar algo así legal y formal? Por favor, Bueno, cuénteme. considero que en principio quitarnos el tabú que hablar de la muerte es algo malo o es algo llamar a la muerte o algo por el estilo, no es así. Simplemente vamos a dejar las cosas claras de manera legal. Y, por ejemplo, otorgar un testamento es una opción. Nosotros ahí manifestamos nuestra última voluntad. Ojo, con el testamento no es que inmediatamente los bienes pasan a mi ser querido, sino que tengo que hacer todo un trámite de diligencias de aceptación de herencia, pero mi última voluntad se va a respetar. Ahora bien, si usted no quiere dejar un testamento, si no quiere dejar, digamos, establecido hasta después de su fallecimiento, también puede hacer una donación revocable, que es otra opción que yo le he dado en este momento y en el cual usted otorga, pero que va a ser válida hasta después de su fallecimiento. Porque muchas personas me dicen, Lick, es que a mí me da miedo, por ejemplo, que si yo le dono la casa a mi hijo, me saque, que es otro temor que muchas personas tienen. Entonces, no, con las donaciones revocables no, porque usted simplemente lo está haciendo, pero va a surtir efectos hasta que usted fallezca. Una vez usted deja ordenadas las cosas, pues va a evitarle grandes dolores de cabeza, grandes problemas a su familia y sobre todo les va a cuidar el corazón, porque lastimosamente los bienes nos corrompen. Entonces, cuando las cosas están ordenadas, es como, bueno, vamos a respetar la última voluntad de mi familiar y no nos queda más que acatar lo que dejó dispuesto en el testamento o en la donación revocable. El consejo de alguien que sabe y ha vivido, y no solamente porque lo ha visto en novelas turcas, sino que es el día a día de Karen en los Sí, juzgados. Me queda claro que la planificación es un acto de amor, es un acto de protección familiar, así es así es. que yo le invito a nuestros seguidores para que puedan buscar la asesoría. Karen, y si yo quiero asesorarme con usted, ¿a dónde yo la puedo contactar? Claro que sí. Bueno, ustedes me pueden contactar. Mi nombre es Karen Sánchez, lo repito nuevamente, y me pueden contactar por medio de mi WhatsApp al 71317841. Repítalo, por favor. 71317841. ¿Cuál es la especialidad de Karen en cuestiones legales, me dijo? Veo toda clase de cuestiones de familia, veo derecho civil que tiene que ver con aceptaciones de herencia y todas las cuestiones que son notariales. Y psicología de vez en cuando, ¿verdad? Sí, terapista y todo lo demás.
Bueno, nos queda claro, hablar del tema no es precisamente atraer problemas, al contrario, es querer dejar todo establecido, claro y ordenado, porque si usted no es de las personas que previene, va a dejar problemas. Karen, gracias por habernos acompañado en este podcast. De verdad, muy agradecido con su presencia. Siempre creo que hay temas para seguir conversando con usted y téngalo por seguro que nos va a estar acompañando en otra edición. Claro que sí, y siempre acá dispuesta a la orden, pues para compartir estos temas que son tan importantes. Soy Marlon Colocho y le quiero dar a usted las gracias por sintonizarnos a través de este podcast en nuestras redes sociales o también la invitación queda hecha para que lo pueda escuchar a través de Spotify.